si llega a encontrarla, les aseguro que se le dará más por ella que por las 99 que no perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Tomen asiento. Nosotros, cuando escuchamos este evangelio de los niños, de lo especial, de ser como ellos y todo eso, solemos tener una imagen de un niño tierno, un niño bondadoso, un niño generoso, un niño sin malicia. Y caemos en esta tentación de creer que lo que se refiere al evangelio es a ser buenos, sin malicia, generosos, serviciales, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en tiempos de Jesús, los niños eran la clase más desfavorecida, la más desprotegida. ¿Cuántos años tiene la nena? Era rarísimo ver un niño de 3 años. ¿Por qué? ¿Porque no nacían? No, porque la mayoría de los niños morían a muy corta edad a causa de la desnutrición y a causa de la enfermedad. Hay que recordar que en tiempos de Jesús había personas en las
que vivimos, en la comunidad que vivimos, en la familia en la que estamos, ¿quiénes son esos pequeños? Miren, aquí quiero que por favor abramos un poquito el entendimiento, pero sobre todo ablandemos un poco más el corazón por lo siguiente. El pequeño hoy día muchas veces no es el más pobre. El pequeño hoy día muchas veces no es el más enfermo. El pequeño hoy día muchas veces es aquel al que poco quieren tratar, aquel al que poco se le gusta hablar, aquel al que se le empieza a rechazar. A veces rechazamos a las personas por su manera de pensar. A veces rechazamos a las personas por su manera de amar. A veces rechazamos a las personas por su manera de vestir y su manera de caminar. Y en lugar de ser compasivos, ¿y qué es la compasión? Sino ponerme en el lugar del otro, entender el proceso y el corazón del otro, juzgamos, criticamos, señalamos y peor aún, apartamos. Por tanto, primera pregunta, quizá para poder eliminar un poco más esta reflexión. No vayamos tan lejos. En tu familia, vamos a hacer un pozole. ¿Cuál sería el primero de tus hermanos o de tus familiares o amigos al que vas a invitar? Al primero. Si vas a hacer un pozolito, una carnita asada, ¿quién es el primero al que le hablas? Claro, ¿quién es el último? ¿Quién es al que no le hablas? ¿Quién es al que dices, sí, pues ya somos muchos y la voy a tener que invitar, no vaya a ser que se pierda? Ese es un pequeño. Ese es un rechazado. Ese es un mal visto. Y ese es alguien a quien nosotros no podemos permitirnos darle un mal trato. Primer punto. Te han rechazado, te han maltratado, el habla te han privado, te han alejado, te han apartado del trato, de la relación, de lo humano. Escucha bien, no estés triste, no estés triste, porque eres el más grande en el reino de los cielos. Dios te ama, le importas, te quiere, te valora, más muchos que se sienten y se creen primeros. Cada rechazo, cada escupitajo, cada patada, cada corrida nos hace más grandes que los ojos de Dios. Y es que, claro, no es lo mismo vivir en el rechazo que ejercer el rechazo. Y esto estoy seguro que lo entienden aquellos que han sido rechazados. Segundo, todos los que estamos aquí, creo yo, somos bautizados. ¿Cierto o falso? Estamos bautizados, ¿no? Estamos llamados, por tanto, mejor dicho, somos discípulos del resucitado. ¿Cierto o falso? Y estamos llamados a ser fragancia del resucitado. Nosotros como discípulos de Cristo tenemos una responsabilidad: ir, anunciar, construir, transformar este mundo en el reino de Dios. ¿Dónde? En los rechazados. A eso se refería tanto el Papa Francisco, ¿verdad?
No dijo el hermano del hijo pródigo, pero ese sí tiene ese hijo pródigo. Ese hijo pródigo. Ese ladrón, ese bandido, ese asesino, ese homosexual, ese divorciado, ese pecador. A ese es el que debemos de acoger, de recibir, de amar, de besar, transformar. Porque ese es el importante. Ese es el grande. Esa es, ahí mis amigos. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Termino con lo siguiente. Si se pierde una de las 99, lo legal, ¿verdad? Difícilmente se dejan las 99 para ir a buscar una que está perdida. Dios no es así. Dios no es así. Él va en busca de la oveja perdida. Y cuando le encuentra, se alegra. Ese hermano al que no le hablo, ese sobrino que no le hablo, esa vecina esa persona que veo y me cuesta el trato. Ese que mucho me ha arrebatado, ese que mi corazón me ha quebrado, ese que mucho me ha lastimado. Ahí está. Está perdido. Está el reino escondido. Ahí está el tesoro. Ahí está la perla fina. Ahí está el reino que nos devuelve la alegría de lo vivido. Termino con esto. Si has sido o estás siendo rechazado, alégrate. Eres grande en el reino de los cielos. ¿Te viste discípulo de Cristo? Recibe a uno de esos pequeños. No olvidemos que en la iglesia caben. En la iglesia caben. En la iglesia caben todos. En la iglesia caben todos. Y cuando son todos, son todos. Casados, solteros, viudos, divorciados, vueltos a casar, homosexuales, ladrones, asesinos, hasta los políticos. Todos caben. ¿Esos no? No, sí caben. Cabemos todos. Porque el amor de Dios está ahí para todos. Y cuando alguien entra, así es el peor de los bandidos. Cuando alguien entra, así es el más sanguinario de los asesinos. Cuando alguien entra, así sea político, hay fiesta en el cielo. Hay alegría en el cielo. Hay evangelio. Hay reino de poder. Si entré yo, puedes entrar. Con eso les digo todo. Si entré yo, puedes entrar. Si entramos nosotros, que no puede entrar el otro. Dios nos conceda su fe para amar, para recibir, para acoger, para ser grandes en el reino de los cielos y alegrarnos por aquello que viene y se acerca a su encuentro. Padre, pero es el que me hizo daño. Padre, pero es el que me ha robado. Padre, es el que a mi familia ha quebrantado.
quizá veíamos a las discípulos